Hola, ¿qué tal? Acá Dr. Dave, siguiendo con la serie de Aprendiendo a programar videojuegos con Unity Engine. En este capítulo veremos los conceptos básicos de programación. He preparado una pequeña presentación para explicar algunos conceptos y luego iremos a Unity. Comencemos. Comencemos con la pregunta más básica, que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o pasos definidos que la máquina debe respetar y ejecutar para resolver un problema o una necesidad. Un algoritmo también podría compararse con una receta de cocina, la cual tiene un nombre, unos ingredientes y una serie de instrucciones para poder preparar nuestro plato indicado. Otro ejemplo bastante quemado y uno de los que odian los programadores es el del cubo de Rubik. El cubo de Rubik puede resolverse de cualquier manera siguiendo una serie de pasos específicos independientemente de la posición en la que estén los colores. Eviten usarlo ya que es un ejemplo muy odiado en la comunidad. ¿Qué es un lenguaje de programación? Para definir qué es un lenguaje de programación, primero hablemos sobre el lenguaje natural. El lenguaje natural es una herramienta para expresar y recordar los pensamientos ya de los humanos. También nos permite entender nuestro mundo y ser entendidos, y además nos sirve para hablar, escribir, leer, escuchar y pensar. Es el lenguaje que utilizamos todas las personas. Ahora, si nos comparamos con las máquinas, la CPU es la unidad de computadora que procesa todos los datos y solo puede leer el lenguaje binario, es decir, 0 y 1. Pero entre nuestro lenguaje natural y el lenguaje de máquina hay un lenguaje intermedio que es el lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación está orientado a diferentes niveles de control de la computadora. Mientras más bajo el nivel de nuestro lenguaje de programación, más cercano al lenguaje de máquina será. En cambio, mientras más alto, más cercano a nuestro lenguaje natural será. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes como C#, Java y Python. Estos utilizan compiladores que se encargan de traducirlo al lenguaje de máquina. Una vez pasado por el compilador, obtenemos los famosos exe.exe o los ejecutables de Windows. Y un lenguaje de bajo nivel sería Assembly. Cabe destacar que los lenguajes de bajo nivel son lenguajes muy difíciles de aprender y prácticamente debes escribir y leer como una máquina. En esta gráfica podemos ver cómo nuestro lenguaje de alto nivel pasa por distintos procesos para finalmente ser leído por nuestra máquina. ¿Por qué C#? C# es un lenguaje desarrollado por Microsoft, orientado a objetos y fuertemente tipado. Es una evolución de C++, el lenguaje utilizado en Unreal Engine. Gracias a este lenguaje es posible desarrollar para distintas plataformas, sea Windows, Linux o dispositivos móviles. Es el lenguaje utilizado en Unity, por lo que hace más fácil hacer los ports con máxima compatibilidad. Acá tenemos una comparación de un código hecho en C# para Unity y otro código hecho en C++ para Unreal Engine. Ambos códigos hacen la misma cosa, que es un contador. Se ve que el de Unity tenemos mucho menos líneas y el de C++, hacer un lenguaje un poco de menos nivel que C#, tiene que hacer muchos más pasos y es un poco más complicado de leer. ¿Qué es programación orientada a objetos? Para responder a esta pregunta es necesario definir un objeto. Un objeto es algo que puede escribirse, tiene características y a la vez puede realizar acciones. Estas características son llamadas variables y las acciones métodos, pero las definiremos explicando el código en Unity. Ahora en Unity tengo una pequeña escena que tiene una cámara, tiene una luz y tiene un pequeño cubito. El cubito tiene un componente player. Como vimos en el anterior video, dándole clic acá 2 veces podemos editar este script y nos abre Visual Studio Community. Ya en el código del jugador, y antes de explicar qué es una variable y qué es un método, primero voy a explicar el área del código o el área en la que se trabaja al codear. Lo primero que vemos es algo que dice Using Unity Engine. Estos son los namespaces. Se caracterizan porque tienen al principio using. Después en la línea 3 tenemos public class player monobehavior. Monobehavior ya lo expliqué antes, es lo que permite que un script sea añadido como componente a un objeto o un GameObject. Player es prácticamente el nombre de nuestra clase o script. La clase es como un molde de nuestro objeto y este public es un modificador de acceso. Si algún concepto no se entiende, más ahorita los iré explicando en detalle. Luego de definir la clase, abrimos un corchete. C# es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, hay que escribir ciertas cosas porque si no nos va a dar un error el código. Por ejemplo, cada vez que terminas una sentencia tienes que hacer punto y coma y de vez en cuando tienes que abrir corchetes o cerrar corchetes cuando terminas un bloque de código. Todo lo que esté dentro de esos corchetes pertenecerán a la clase player. Luego de abrir nuestros corchetes, las primeras líneas de código serán para poder definir nuestras variables. Como dije anteriormente, las variables son como que las características de nuestro objeto. En este caso, las características de nuestro objeto jugador. Una variable se define técnicamente como un espacio en memoria que tiene un tipo de dato, un nombre y un valor. Este valor puede ser conocido o desconocido y puede cambiar en cualquier momento.
Antes de definir nuestras variables como tal, voy a explicar los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son aquellos que vienen por defecto en un lenguaje. Por ejemplo, el tipo de dato int que nos permite asignar una variable a algún número entero. Estos números pueden ser gigantes, pueden ir desde menos 2.147.000.000 a lo mismo pero positivo. Están los tipos de datos float o de coma flotante, que prácticamente son los números decimales. Al igual que los enteros, el número que se le puede asignar a las variables de este tipo es gigante. Tenemos la variable char, que nos permite asignarle a una variable un valor de una sola letra. También tenemos las string, que es una cadena de caracteres y es lo que se usa habitualmente para hacer unos textos. Como último ejemplo tenemos bool, que prácticamente nos permite a la variable ser verdadera o falsa. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de las variables. Para definir las variables empezamos por el tipo de dato. Vamos a hacer el primer ejemplo de una variable tipo int. Después del tipo de dato viene el nombre de la variable, pero antes de darle el nombre a la variable quiero explicar cierta convención que se le da al nombre de las variables en C#. Las variables tienen que utilizar algo llamado camel case. Es decir, cuando le vayamos a dar el nombre a la variable, la primera palabra tiene que estar en minúscula y cada vez que tengamos una palabra nueva tenemos que tener la letra en mayúscula. En vez de escribir esto así, la computadora nunca lo va a entender. Es por esto que quitamos el espacio y la primera palabra en minúscula. Esto es llamado camel case. Los nombres de las variables también siguen ciertas reglas estrictas. Estas pueden contener minúsculas y mayúsculas del alfabeto latino, números y el carácter guión bajo. La variable debe comenzar por una letra y el guión bajo se considera una letra. Una variable con letras mayúsculas y otra en minúscula puede ser consideradas distintas, es decir, John nada más con J en mayúscula o John con todas sus letras en mayúsculas son dos variables distintas. Explicado eso, comencemos a crear variables. Tenemos ya nuestra primera variable de tipo entero. Vamos a ponerle nombre health. Y luego de definir el nombre de la variable ponemos igual para asignarle un valor y podemos poner cualquier número entero cual sea. Vamos a decir que tiene 100 de vida. Vemos que nos aparece una rayita aquí en rojo. Esto significa que nos hace falta el punto y coma. El Visual Studio nos ayuda a programar, por lo que en la parte de abajo nos sale que tenemos un error y no dice cuál es la descripción, es decir, aquí no dice punto y coma expected, o sea, que se esperaba un punto y coma. Vamos a ir, le ponemos punto y coma, punto y coma, listo. Ya tenemos nuestra primera variable de tipo entero creada. Vamos a seguir con el otro tipo de datos, por ejemplo, float, speed, la velocidad de nuestro jugador. Algo que tiene Visual Studio Community es que de vez en cuando nos van a aparecer estas palabras o estas letras en gris como que claro, eso quiere decir que él nos está ofreciendo un autocompletado. Pero ahora no lo voy a ignorar, vamos a explicar algo aquí muy importante y es que tipos de datos float se caracterizan porque tienen una F justamente al final del número. Los números decimales se pueden transformar en números enteros implícitamente, pero no al contrario. Un float puede ser un entero, pero un entero no puede transformarse en float. Ahora, como un número decimal, vamos a asignarle dos decimales al azar. 1.68 es la velocidad de nuestro jugador. También tenemos el tipo de dato char. Como ejemplo podemos tener el equipo del jugador. Los tipos de datos char se caracterizan porque su letra está entre comillas simples. Acá nos marca otro error, es decir, que nos falta el punto y coma. Ya está listo. Después tenemos string, que es la cadena de caracteres. Este es el tipo de dato que se utiliza para dar textos. Vamos a ponerle de nombre a la variable nickname, el nombre de nuestro jugador. A diferencia de los char que tenían comillas simples, los strings van a tener comillas dobles. Vamos a ponerle Pedro. Y como siempre, punto y coma al final, nos faltaría bool. El bool, vamos a hacer una variable que pueda ser verdadera o falsa. En este caso, vamos a decir is alive. Los tipos de datos bool, además de las convenciones que tienen los nombres de variables, los bool tienen que tener justo delante de ellos la palabra is. Is alive, is dead, is reloading, is walking, is running, como para definir un estado en el que se encuentra el objeto. Is alive, bueno, vamos a decirle que sí está vivo. Una vez definidas las variables, vamos a empezar con los métodos. Los métodos se definen como las acciones que pueden tener este objeto. Como tenemos un objeto de tipo player, un jugador, el jugador puede hacer distintas acciones. Estas que aparecen aquí, Start y Update, son de Unity por defecto. Ahora las explicaremos brevemente, pues son dos métodos bastante importantes, pero hablaremos de los métodos
naturales del jugador. Ahora queremos nuestro primer método. El método debe empezar por el tipo de dato que retorna. Como vamos a crear un método que no retorne nada, escribimos sencillamente void, es decir, luego del tipo de dato escribimos el nombre del método. El nombre debe ser algo que describa la acción que va a hacer. Por ahora vamos a poner que el jugador dispara. Vamos a poner void shoot. Después hacemos paréntesis, abrimos y cerramos. Dentro de los paréntesis vamos a definir algo que se llama parámetros. Ahora no lo usaremos y es algo que utilizaremos muchísimas veces en los siguientes videos. Pero por ahora no vamos a darle importancia. Ya cerrado los paréntesis, abrimos las llaves, enter. Todo lo que esté dentro de estas llaves va a pertenecer al método shoot. Ahora hay algo aquí muy importante. Las variables también se pueden definir dentro de los métodos. Podemos hacer int mana del jugador. Int mana igual chin también. ¿Qué pasa? Este int mana nada más va a existir dentro del método. Si yo hago otro método with, no sé, use spell, que use un hechizo, abrimos, cerramos llave. Si intento aquí acceder a mana y cambiarle el valor, este mana no existe dentro de spell ni tampoco está definido como una variable global. ¿Qué pasa? Todas las variables que definamos dentro de nuestro método existirán nada más dentro de ese método. Es algo que se llama scope. Si yo defino una variable global, cada método la va a poder leer. Si yo defino una variable dentro del método, otro método no la va a poder leer. Estas variables son llamadas variables temporales. Ahora volviendo acá a nuestro método shoot, borraremos esta variable. Y para hacer los comentarios nada más hacemos 2/. Ahí se va a poner nuestro texto en verde. Y escribiremos lógica para disparar. Ya sabemos que en algún momento vamos a tener que completar esta lógica para que el jugador dispare. También podemos tener de ejemplo void work. Y aquí vamos a hacer lógica para caminar. Como bien dijimos ahorita, los métodos son acciones que puede realizar nuestro objeto. Otra vez, en este caso, el jugador. El jugador puede disparar y a la vez caminar. Hace un momento borré dos métodos muy importantes de Unity que son start. Si escribo start, Visual Studio me va a recomendar ciertas cosas para autocompletar. Este start ya viene como una plantilla, entonces si le doy tab, él me lo completa automáticamente. Él ya me lo va a autocompletar. ¿Qué pasa con el método start? El método start ya viene por defecto en el namespace Unity. Ahora, ¿qué es un namespace? Un namespace es prácticamente un montón de variables y métodos agrupados para poder ser reutilizados. El método start se va a llamar una única vez cuando el juego comience. En el primer frame del juego, él se va a llamar. A diferencia del método update, él se va a llamar en cada frame. Cada frame él va a estar llamando lo que está aquí. Vamos a hacer dos ejemplos muy particulares utilizando la consola de Unity. Si bien recuerdan, la consola es una parte de la interfaz de Unity que por ahora está en blanco, pero nos servirá para debuguear nuestro juego o hacer cierto debug. El debug es como que encontrar errores o hacer algo en el flujo de la programación del juego. Si escribimos debug.log, haremos que lo que esté entre paréntesis sea mostrado en consola cuando estemos corriendo el juego. Si escribimos aquí debug.log hello world. Punto. Y aquí me sale error, punto y coma. Y le damos guardar. Siempre acostúmbrense a darle control S cada vez que estén escribiendo código o cerrando y abriendo Visual Studio para poder guardarlo. Guardamos nuestro script. Vamos a Unity. Tenemos el cubito que tiene nuestro script jugador y le damos play. Ahora, al darle play en el primer frame nos va a indicar hello world. Acá nos dice que solo se repitió una vez. Ahora, ¿qué sucede si yo este hello world lo copio y lo pego en el update? Pero lo voy a especificar aquí que es de el método update. Guardamos nuestro script, nos vamos a Unity y le damos play. Nos aparece Hello World de primero, nada más se lanzó una vez y acá está el Hello World Update llamándose en cada frame que está pasando en el juego. Ya ven que va casi por los 12.000 Hello World mostrados en consola. También los podemos desagrupar dándole acá en Collapse. Pero si queremos colapsarlo para que no esté como que spawneándose, le damos acá y ya se agrupan todos, ya van 24.000.
nuestro script no tiene mostrado ninguna variable, así como estos componentes que vienen nativos de Unity tienen ciertos parámetros. Estos parámetros también son variables de un script que hicieron los chicos de Unity. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecen mis variables? Hay algo que se llama modificadores de acceso. Si bien se dieron cuenta, en el start tengo private y private, que son modificadores de acceso privado. En mis variables puedo poner public. Vamos a guardarlo. Y si vamos a Unity, vemos que se empieza a actualizar. Y ya tenemos el acceso a la variable vida. Ahora, ¿qué pasa si yo le borro el valor a vida y nos vamos a Unity? Nos aparecerá que el valor de nuestra vida es 0. Yo puedo acá ponerle 100 y le estoy asignando el valor desde el inspector. Pero también puedo hacerlo de una manera distinta. Si aquí sale 100, yo puedo ir a nuestro método start y poner health igual, ya no va a ser 100, ahora lo hirieron y tiene 87 de vida el jugador, ¿no? Punto y coma, guardamos, nos vamos a Unity. Ok, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque todavía no le he dado play. En el momento de que le dé play al primer frame que pase, este health va a tener un valor de 87. Si le damos enter, vamos a ver cómo va a cambiar aquí de 100 a 87. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo health en el método update? Si un enemigo me hiciese daño, yo en cada frame estoy poniendo que mi vida es 87, 87, 87, 87. El enemigo me ataca, la vida cambia y se vuelve a sobreescribir por 87. De manera que como que voy a ser inmortal y siempre voy a tener 87 de vida. Así que hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que pongamos en el update porque se van a sobreescribir en cada frame. Después el modificador de acceso público también tenemos el private. Por convención, las variables que tengan como modificador de acceso private o las variables que sean privadas siempre empiezan con un guión bajo. También hay que notar que estas variables no tienen private ni public. Por defecto, si no le asignas un modificador de acceso, ellas van a ser privadas automáticamente. Por convención, es necesario definir siempre el modificador de acceso de nuestra variable para que tengamos un código limpio y bonito. Ahora bien, la diferencia entre public y private es que public podemos ver los valores de nuestra variable en el inspector y además otro script puede acceder a ella. En caso de que sea private, no lo podemos ver en el inspector y ningún otro objeto puede acceder a ella. Pero ¿qué pasa si yo quiero que nuestra variable sea private y yo la quiero ver en el inspector? Hay algo que se llama serialize field entre corchetes. Cuando yo escribo serialize field antes de una variable y grabo, me regreso a Unity. Esta variable puede ser serializada. Serializada es que puede ser modificada en el inspector o puede ser vista en el inspector sin necesidad de modificarla mediante código. Ahora, si yo quisiera poner todas estas variables privadas serializadas, en vez de copiar y pegar esto, les voy a dar un pequeño truco para cerrar este video. Y es que si apretamos Alt Shift y le damos hacia abajo con las flechitas, nos saldrán estas líneas. Ya no solamente nos sale una, sino nos salen varias. Y empezamos a escribir. Lo que escribamos se estará escribiendo en absolutamente todas las líneas que acabamos de señalar. Para salir de acá, sencillamente le damos escape y ya volvemos a nuestra escritura nada más por línea. Guardamos y ahora todas nuestras variables van a poder ser vistas en el inspector. Hay un dato particular y es que los booleanos nada más se muestran con un check. O sea, si está chequeado es verdadero, si no está chequeado es falso. Y ahora podemos modificar nuestras variables en el inspector. Espero que te haya gustado este video. En el próximo video veremos cómo mover nuestro pequeño personaje. Y espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Cuídense.